Pues ahorita vamos a estar tocando temas, hermanos, acerca de lo que estamos estudiando para la organización de la iglesia, temas que tengan que ver con la doctrina, y no sé a cuántos les haya tocado estudiar la doctrina de la Biblia, ¿verdad? ¿Quieren levantar su mano a cuántos les tocó estudiar la doctrina de la Biblia? Mario, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Las Sagradas Escrituras? ¿No? ¿Solamente Mario? Bueno, entonces si nada más es Mario, échale ganas, hermano, ¿eh? Bueno, porque sí, el examen viene bien, viene cargadito, y primeramente Dios que haya pues esas respuestas. Hoy el tema que queremos compartir con ustedes se titula ¿Por qué debemos confiar en la Biblia? ¿Por qué debemos confiar en la Biblia? Bueno, hay un principio, de hecho va a aparecer en la pantalla el principio, que en la palabra de Dios se puede confiar más que en tus propios sentimientos. ¿Quieren ayudarme a leer, hermanos? Valores, ¿qué más? Opiniones, cultura y experiencias, ¿verdad? Porque a la hora de estudiar la palabra de Dios, sí estamos expuestos a aceptarla o no de acuerdo a cómo nos sintamos. Si estamos felices, todo es bendición. Ay, qué bonito predicó el pastor hoy, ¿no? Pero si llegamos tristes al culto, ¿verdad? No, pues hoy no, ¿verdad? Hoy no le echó ganas, y más bien es nuestra propia actitud de cómo llegamos, ¿no? Ya ven que están de moda también los valores, ¿verdad? La Biblia está por encima de cualquier valor de la honestidad, valor de la responsabilidad, amabilidad, bueno, todos esos valores que se manejan. La Biblia está por encima de valores, pero también encima de opiniones, porque cada quien a veces toma la Biblia conforme a su conveniencia, y entonces no es mi opinión, no es su opinión, es lo que dice la palabra del Señor. Y también de nuestra cultura, ¿verdad? Es que no puedo yo dejar el alcohol, es que así somos en México. En México el que no vino a tomar vino a este mundo, entonces ¿a qué vino? ¿No? Entonces, por encima de la cultura, pues está lo que dice la palabra del Señor, y también por encima de las experiencias. De eso vamos a hablar dentro de un momento. La palabra que ahorita lamentablemente en esta generación nos incomoda a muchos, yo espero que a nadie le incomode en esta noche, pero si a alguien le incomoda, bueno, hermanos, pues trate de que no le incomode tanto. Es la palabra autoridad. Tenemos un problema con la autoridad. La gente no obedece la autoridad. Está el semáforo en rojo, ¿y qué significa? Alto, y la mayoría de la gente se pone en alto cuando va en semáforo en rojo. ¿Cuántos de aquí se han pasado un amarillo rojo alguna vez, verdad? Todos, hasta yo, ¿verdad? Nadie se salva de haberse pasado un amarillo rojo. La autoridad, ¿verdad? Respetar los límites de velocidad, respetar al presidente de la república, respetar a las autoridades, respetar a la policía. Bueno, hermanos, la autoridad es algo que incomoda, y la palabra de Dios, hermanos, por los siglos de los siglos, la palabra de Dios ha sido autoridad sobre nosotros. En este momento es cuando yo les digo, hay momentos en la predicación en donde uno puede dar su humilde punto de vista, pero y ahí usted puede tomar el punto de vista del pastor o el consejo del pastor, abrir el cesto de la basura y botarlo allí, cuando es una opinión humana. Pero cuando lo dice la Biblia, hermanos, ahí ya tenemos un poco de detalle, porque no es lo que dice el pastor, no es lo que opina el hermano, no es la cultura de los mexicanos, es lo que dice Dios. Ahora, yo quiero darles en esta noche algunos elementos de por qué debemos confiar en la palabra de Dios y tomarla como nuestra máxima autoridad. ¿Están listos en esta noche, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, vamos al número 1. Aparece en pantalla el número 1, y es primero, porque la Biblia es la revelación de Dios. Los que están estudiando la doctrina de la Biblia deben de saber diferenciar entre la inspiración, entre la revelación y entre la iluminación. Las palabras que les estoy dando, hermanos, es a nivel de licenciatura en teología, los que dominan ya estos temas, hermanos, pero yo creo que no necesitamos ser licenciados teólogos para entender esta parte de la Biblia, en donde necesitamos comprender por qué la Biblia es entonces nuestra máxima autoridad. Entonces aparece como número 1 la revelación. ¿Quieren ayudarme a leer qué significa revelación? Lean conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Revelación significa que revelarnos su
naturaleza y su voluntad. ¿A través de qué? Entonces, ¿qué nos revela? Nos revela dos cosas a través de la palabra del Señor. Primero, su naturaleza. ¿Cuántos de aquí fuimos enseñados durante muchos años que Dios es un Dios en el cielo castigador, que está listo para azotar a aquel hijo que se porte mal? Y hasta te decía tu mamá, ¿verdad? Pórtate bien porque Dios te va a castigar. No, o era yo el único que le decía a su mamá eso, ¿verdad? Porque era yo tremendo. Siempre nos dicen eso los papás, ¿verdad? Pórtate bien, muchacho, porque Dios te va a castigar. Y entonces esa figura de un Dios castigador en el cielo ha permeado en las religiones, en donde realmente, hermanos, no conocemos la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios, hermanos, es que Dios es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y entonces si realmente pagáramos, o Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados, esta sala, hermanos, olería a puro chicharrón, puro cristiano quemado, ¿verdad? Porque nos cayó un rayo, ¿verdad? Realmente, hermanos, no es el Dios castigador que nos han presentado. Es un Dios lleno de amor. No es un Dios airado, es un Dios misericordioso, bondadoso. Ahora aparece en pantalla el siguiente versículo, que quiero que me ayuden a buscarlo en la Biblia. Yo creo que todos traen una Biblia. ¿Sí traen una Biblia, hermanos? Bueno, vamos a abrir la Biblia. Los que tengan una copia, los que no traigan una copia, aquí aparece el texto en pantalla, porque algunos de ustedes vienen del trabajo. Entendemos, ¿verdad? Que vienen no directamente de la casa y bueno, les dio tiempo de llegar acá. Bueno, dice Ezequiel 38:23. Ezequiel 38:23 dice lo siguiente. ¿Quieren ayudarme a leer? ¿Qué dice? Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, cuando te metes a la Biblia, comienzas a conocer a Dios. A mí me encanta buscar en la Biblia. Hay gente que encuentra nombres en la Biblia que les gusta mucho. Dicen algunos: a mí me gusta Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? No sé, pero se escucha poderoso, ¿no? ¿Verdad? A mí me gusta Jehová Jireh, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa? No sé, pero debe de significar algo muy bonito, ¿no? Bueno, hermanos, a mí me gusta, por ejemplo, el Dios tejedor de la Biblia. El Dios armador, el Dios que arma nuestras vidas como un rompecabezas y que no sabemos ni de dónde éramos ni hacia dónde íbamos. Y ahora, hermanos, a través de la palabra de Dios tenemos esperanza de un futuro. Y entonces sabemos que por más negro el panorama que esté en la vida de un cristiano, si estamos agarrados de la mano de Dios, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. O sea que al final de la historia a un cristiano le va a ir bien si está agarrado de la mano del Señor. Ese es el Dios de la Biblia. Pero también nos revela su voluntad. Miren, va a aparecer el siguiente texto, que no lo busquen, léanlo aquí en la pantalla, hermanos. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Agradable y perfecta. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Jóvenes que están acá, que andan buscando polola, ¿verdad? Que andan buscando novia. ¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios? La van a conocer a través de ¿dónde, hermanos? De la Biblia. Aquí dice todo sobre nosotros. La Biblia es tan clara, hermanos, en instruirnos. Aquí dice cómo debe un esposo tratar a su esposa, cómo debe de ser un hijo obediente. Aquí dice, hermanos, quién debe ser pastor, quién no debe de ser pastor. Aquí lo dice todo. ¿Cuál es el problema? Que no la leemos. Entonces ya está revelado todo. La revelación entonces tiene que ver, hermanos, con lo que Dios quiere revelarnos, su imagen, lo que Él es, y obviamente quiere revelarnos su sagrada voluntad. Mientras más vengas a la iglesia, mientras más estudios bíblicos tengas, más vas a conocer la voluntad de Dios. Mientras más te alejes del Señor, no vas a conocer la voluntad de Dios. Esa fue la palabra número 1, que fue la palabra revelación. Palabra número 2 aparece en pantalla y es la palabra inspiración. Ahora, ¿quieren ayudarme a leer lo que dice en pantalla, hermanos? ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Inspiración es el
proceso a través del cual Dios nos ha dado la Biblia. Dios ha obrado en los corazones de escritores humanos para inspirarlos a escribir sus palabras. Y de hecho estos son de los más grandes ataques que tenemos ahorita en contra de la Biblia, sobre todo con aquellos que están en el movimiento feminista o los que están en contra directamente de los religiosos, ¿verdad? Que dicen, ese libro no puede ser de Dios porque lo escribieron humanos. ¿No? ¿Lo han escuchado así? Está lleno de errores. Tu Biblia está llena de errores porque le escribieron seres humanos imperfectos como tú y como yo. ¿Cómo vas a creer en un libro que lo escribió un hombre? Pero hermanos, no lo escribió un hombre por escribirlo. Es decir, no estaba Pedro acostado en su hamaca tomándose un coco ahí en la playa de Genezaret, donde estaba el mar, ¿verdad? Y no estaba ahí diciendo, pues hoy no tengo nada que hacer, hoy le voy a escribir a los expatriados, ¿verdad? Y se agarró a escribir primera y segunda de Pedro. No, es que Dios le dijo, hey, Pedro, escribe, escribe. Pablo, escribe. Moisés, escribe. Y entonces cada uno de los escritores de la Biblia, esta parte de inspiración es como el soplo. Es como el soplo de Dios. Dios sopló en el oído de cada uno de ellos, hermanos, para que escribieran lo que la palabra de Dios debía de ser. Y entonces, 2 Timoteo 3:16 dice así, se lo saben de memoria algunos, y si los que están estudiando la Biblia deberían sabérselo de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces Dios dictó la Biblia. Hermanos, en nuestros días Dios ya no habla más que a través de la Biblia. A mí me preguntan muy seguido esto: pastor, anoche soñé con mi suegra, ¿será bueno o será malo? Anoche soñé que una araña subía y bajaba de mi azotea, ¿es bueno o malo? Soñé anoche, hermano, que estaba o con mi hermano Arturo, ¿verdad? Si ve esta predicación a través del canal de YouTube, mi hermano Arturo soñaba seguido con la venida de Cristo, ¿verdad? Y se despertaba en la noche y digo, ¿qué pasó, hermano? Es que estaba yo soñando con la venida de Cristo. Y le digo, pues qué bonito, ¿no? No, porque soñaba que me quedaba. Entonces algunos tienen sueños macabros, ¿no? Y entonces dicen algunos, ¿qué significará el sueño, pastor? No significa nada, comiste demasiados tamalitos de chipilín, ¿no? Abusaste de los taquitos de cabeza, ¿no? Comiste demasiadas quesadillas. O sea, los sueños no tienen ningún valor ahora, porque Dios ahora nos habla a través de la escritura. Entonces dice aquí en Hebreos capítulo 1, Hebreos, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no era la voluntad de los hombres, sino era la voluntad de Dios. Y luego viene Hebreos 1:1 y 2 que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Me detengo aquí tantito para decirle que Dios antes hablaba a través de una zarza, a través de una montaña, de repente hasta a través, dice la Biblia, que una vez un profeta estaba hablando con un burro. Y entonces jala al burro, ¿verdad? Y en lugar de ponerse a pensar que el burro me está hablando, y dice, ¿por qué no me obedeces, burro? Porque tú tampoco, dice el burro, obedeces la palabra de Dios. Y ahí tenemos al profeta peleándose con un burro. Así hablaba Dios antes, a través de ángeles que bajaban y subían, a través de sueños, a través de visiones. Ahora ya no. Ahora lo que dice la bendita palabra de nuestro Señor. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque este es un tema bastante delicado. No trate usted de inventar cosas acerca de la Biblia. Lo que está escrito, ya está escrito. No es que siento, Dios me dijo que, tengan cuidado con esa frase, es que Dios me dijo que vendieras tu casa y dieras el dinero a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Dios te dijo eso? Y hay pastores que así lo dicen. Dios me reveló. Y sí tenemos pastores trasquilando ovejas con eso de Dios me reveló. Y eso no existe, hermanos, porque si Dios te lo reveló, te lo tiene que comprobar. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que hay muchos espíritus que han salido de este mundo, pero está el espíritu del anticristo también. Y no todos los espíritus son de parte de Dios. Y dice 1 de Juan 4:4, probad o pesad los espíritus si vienen de parte de Dios. ¿Y cómo vas a pesar un espíritu? Lleva esa experiencia, eso que te está diciendo el líder religioso, llévalo a la Biblia. Llévalo a la Biblia. Y si la Biblia lo soporta,
entonces lo que está diciendo el pastor es correcto. Y si no lo soporta la Biblia, hermano, sal corriendo de ahí, porque te están engañando. Dios ya inspiró la Biblia. Y vamos al tercer y último punto, que es la iluminación. ¿Quieren ayudarme a leer la iluminación, hermanos? ¿Qué dice? Lean conmigo, dice: la iluminación es la obra del Espíritu Santo de dar luz a las palabras de la Biblia cuando las leemos. La iluminación es el medio por el cual comprendemos la Biblia. Voy a hacer una pregunta un poco kamikaze, pero estoy seguro que a la gran mayoría les ha pasado. ¿Han pasado por un pasaje de la Biblia que no han entendido alguna vez en su vida? Levanten la mano a cuántos les ha pasado. Bueno, eso, la gran mayoría. Yo creo que casi a todos, ¿verdad? Nos ha pasado que vamos por un pasaje que decimos: ¿y esto qué? ¿No? Yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo: hijo, encontré este texto: no quebrará la caña cascada, ni se apagará el pábilo que humeare. Dios me está hablando, hijo, aquí, a través de este versículo. Y tú, me dijo, que eres estudiante de la Biblia, ¿me puedes decir qué significa? Y yo me quedo. ¿Puede repetirme la pregunta? No tenía ni idea de lo que significaba ese pasaje. Con el tiempo entendí que es un pasaje profético que habla de nuestro Señor Jesucristo, que no se quebrará la caña cascada. O sea, que es algo imposible, porque la caña cascada se quiebra, pero dice: no se quebrará. Y el pábilo que humeare es un trapo que está humeando y que con el aire se puede apagar, pero dice: no se apagará hasta que acontezca lo que ha de venir, refiriéndose a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje profético, pero lees todo el contexto de la Biblia, lees los pasajes, le rascas un poquito al griego, al hebreo, y tienes lo que dice la palabra. Bueno, el hermano Tomás Gómez, que él es misionero en España desde hace, creo que más de 40 años, él dice que para saber qué significa un nombre en la Biblia, tienes que leer el pasaje 100 veces. 100 veces. Ahora, esto se llama iluminación. Dios te ilumina. Y entonces Lucas 24:45 dice así. ¿Quieren ayudarme a leerlo, hermanos? Dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué les abrió el entendimiento, hermanos? Yo creo que esto es lo que tenemos que pedirle a Dios: Señor, ilumíname el entendimiento para entender las Escrituras, porque hay pasajes que no comprendo. Batallamos con el libro de Apocalipsis, por supuesto, es profecía, es difícil la escatología, pero hermanos, necesitamos entender. Y luego viene primero a los Corintios 2:14, perdón, dice el texto: pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo se discierne la Biblia según este texto, hermanos? Espiritualmente. Entonces, por eso batallamos. Caminamos acá en este mundo en la carne, y la carne jala fuerte. La palabra carne en la Biblia es sarx en el griego, y significa lo que se opone a Dios. Dios te dice: ven a la iglesia, y tu carne, ¿qué te dice? Quédate a ver el Super Bowl, ¿no? Dios te dice: ponte a leer tu Biblia, y tu carne, ¿qué te dice? No, está más buena Teresa, la novela, pues, ¿no? Ya, no, ponte a orar, no, vete de compras mejor, te vas a divertir más. Y algunos van apenas leyendo su Biblia tantito, ¿verdad? Y apenas van, voy a hacer mi lectura. El pastor dijo que leyéramos, y empezamos. Voy a empezar con Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandatos, me guardaré dentro de... ¿A poco no nos pasa eso? Pero no fuera el América contra el Cruz Azul, o las Chivas contra el Toluca, o no fuera una película, ¿verdad? Porque ahí estamos atentos. Hermanos, miren, viene un texto muy importante que no quiero que dejemos. Segunda a los Corintios 4:4. Quiero que me ayuden a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Satanás, ¿qué hace según este texto, hermanos? Cegó. Por eso a la hora de leer la Biblia te da sueño.
A la hora de estar en la predicación te da sueño. Él roba lo que es sembrado, y por eso está a la hora del culto: duérmete, cristiano, duérmete ya, este sermón no te servirá. Ay, ¿verdad? Ahí estás batallando con el sueño, y cuando acaba el culto ya estás como chinampina, ¿verdad? Ya, ¿qué pasó? ¿Y dónde vamos a ir a los tacos, verdad? Y algunos de aquí que veo aquí durmiéndose a la hora del sermón, ¿verdad? Ya cuando los paso a ver a los tacos, que de aquí algunos se van, ¿verdad? Y no invitan, y siempre paso por ahí y digo: ojalá que les haga daño. No digo eso, ¿verdad? Pero sí los veo y ahí están, jijiji, jajaja, bla, 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 ¿verdad? Y acá a la hora del estudio bíblico nos gana el sueño. ¿Por qué? Porque Satanás arrebata lo que es sembrado, ciega el entendimiento. Por eso es muy importante, hermanos, que una persona, antes de entender la Biblia, antes de leer la Biblia, tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador, porque las cosas se tienen que discernir espiritualmente. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no puede entender la Biblia. Y por más que le leas: pero mamá, ¿no entiendes este texto? No lo entiende. No ha aceptado a Cristo todavía. No ha cambiado su ADN espiritual y necesita aceptar al Señor, para entonces la verdad de Dios comienza a llegar. Y dice el libro de Isaías: paso a paso, reglón tras reglón, letra tras letra. Es decir, viene la palabra de Dios, te empieza a llenar, empieza a comprender. Y a través de los años, bueno, yo conocí un pastor que durante muchos años no entendía por qué en la profecía sacan a las personas del infierno, que es el Seol, donde ahorita va la gente que muere sin Cristo, los saca al juicio del gran trono blanco y luego los arroja al lago de fuego. Y este pastor decía: no, ¿cómo crees? ¿Por qué el Señor va a ser tan cruel para sacar a alguien de un infierno y mandarlo a otro infierno? No lo comprendo, no lo entiendo y no lo acepto, decía él. 18 años le costó llegar a la iluminación, en donde él ya ahora dijo: bueno, ya entendí. Dios saca a la gente del Seol para mostrarles todas las oportunidades que tuvieron de acercarse a Dios y de aceptar a Cristo en su corazón, y cuántos lo rechazaron. Ahora yo te pregunto en esta noche, estoy terminando la enseñanza, hermanos: ¿cuántas veces te ha hablado Dios y hasta ahorita no le hemos hecho caso? Nos falta la iluminación. Te está hablando el Señor, te está pidiendo cosas, está pidiendo que cambies cosas en tu vida y no has cambiado. En la Biblia, es que algunos dicen: es que sí, pastor, como usted dijo, leo la Biblia pero no lo entiendo. Hermano, la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué parte de eso no se entiende? La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y es cuando las hermanas tienen que decir: amén. ¿Qué parte de eso no se entiende? La Biblia dice: mujeres, respeten a su marido. Y es cuando los varones tienen que decir: amén. Con más ganas, ¿verdad? Al rato los van a regañar, pero qué bueno que le echaron ganas ahorita. Hermanos, ahí, la Biblia dice: hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y es cuando los papás tienen que decir: amén. Hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia es clara. En la gran mayoría, la Biblia es clara. ¿Saben cuál es el problema? Nosotros no queremos obedecer. No queremos obedecer. Ya sabemos los textos, entendemos las predicaciones. Bueno, de eso se trata. Les decía yo a los jóvenes en la junta de liderazgo que teníamos el día lunes, que algunos jóvenes nos están pidiendo que demos mensajes con más contenido bíblico, con palabras en griego, en hebreo y todo aquello. Yo digo: sí, aceptamos el desafío. Pero yo digo: a ver, hermanos, a ver, si no podemos amar, si no puedes amar a tu hermanito en tu casa, ya ves, quieres estamparlo contra la pared y quieres hablar en griego, primero ama a tu prójimo, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Y por más que hables griego y hebreo, si no practicas lo que en español se te está pidiendo, ¿para qué quieres saber más griego? Primero pon en práctica. Y el que es fiel en lo poco, dice la Biblia, en lo mucho también será fiel. Entonces no te estoy diciendo que te quedes en la ignorancia. No, crece, aprende, estudia. Y si puedes aprender griego y hebreo, excelente. Pero lo que ya entiendes en español, que Dios te está hablando, es mi consejo pastoral, que deberías escucharlo y ponerlo en práctica, porque es Dios quien nos está hablando. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar en este momento. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de ella emana la vida. Podemos confiar en la Biblia porque
fue revelada, porque fue inspirada, y tú nos das la iluminación para entenderla. Tú la revelaste, tú la inspiraste, Señor. Y entendemos por qué tanto ataque en contra de la palabra, por qué nos cuesta tanto también leer la Biblia, estudiarla, por qué nos cuesta tanto poner en práctica los versículos de tu palabra, porque el enemigo sabe que todo eso es para bien nuestro, para bien de nuestras familias, para bien de nuestros matrimonios. Y Señor, tenemos que reconocer en esta noche que a veces no nos falta el conocimiento, a veces nos falta la obediencia, el poner en práctica lo que tú nos estás pidiendo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque todos fallamos. Todos los que estamos aquí en esta noche, en esta sala, hemos fallado en algo. Hemos quebrantado algún mandamiento. Te hemos ofendido a ti con algún pecado que va en contra de tu ley. Pero Señor, perdónanos, Padre. Perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, Señor, de todo lo malo. Y si en esta noche alguien necesita conocerte, por favor, toca su corazón. Así como estamos con los ojos cerrados, rostros inclinados, nadie mirando, por favor. ¿Habrá alguien en esta noche que dice: pastor, sí, necesito yo abrir primero mi corazón? Si no me entra la Biblia es porque necesito abrir primero mi corazón y aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Así que si tú en este momento quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús, yo te pido que hagas esta oración ahí en tu lugar, sin decir palabra. Imagínate que estás delante de la presencia de Dios, de su gran trono blanco y sublime, y dile en tus propias palabras, dile: Señor, perdóname porque he sido desobediente a tu palabra, porque he pecado, porque te he ofendido, porque he hecho lo malo delante de ti. Pero hoy, Señor, te pido perdón y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y hoy quiero poner mi fe en Jesucristo. Así que, Señor Jesús, entra a mi corazón, sálvame, regálame la vida eterna, Señor. Quiero que seas mi Salvador. Te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Así, con los ojos cerrados, un minutito más, hermanos. ¿Alguien en esta noche oró y le pidió a Jesús: entra a mi corazón? ¿Alguien hizo esta humilde, sencilla, pero muy sustanciosa oración? ¿Alguien oró en esta noche? Me gustaría orar por usted. Y si usted oró, quiero pedirle que levante su mano si usted hizo esta oración en esta noche. ¿Alguien oró en esta noche? Muy bien, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendito sea Dios. Eso es. Qué bueno, gracias a Dios. Que Dios bendiga los corazones. Gracias a Dios por estas hermosas decisiones en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que nos des la sabiduría, la fuerza para entenderla, para ponerla en práctica, para aceptarla en nuestra vida como una autoridad, que la obedezcamos, Señor. Y como decía aquel siervo tuyo llamado Charles Stanley, y en su lápida fue escrito estas palabras: que obedezcamos, que te obedezcamos, Señor, que obedezcamos tu palabra y que dejemos en tus manos las consecuencias. Así que, Señor, bendice cada corazón obediente, bendice cada hermano en esta noche que está asimilando tu palabra. Llévanos a casa, pero con ese gozo de saber que podemos confiar en tu palabra, Señor, porque es la verdad, porque fue inspirada por ti y tú nos la diste para conocer tu voluntad, para saber qué decisiones tomar y hacer lo que tú quieres para nuestra vida. Bendice a tu iglesia y te agradecemos todo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.